a Marcos 7. Gloria a Jesús. Marcos 7, 24. Te adoro, Jesucristo. Marcos 7, 24. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija, el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gracias, Jesús, por tu preciosa palabra. Señor, en esta noche nos has bendecido ya de muchas maneras, Señor. Gracias por tu presencia en medio de la alabanza. Gracias porque nos has reconfortado y nos has animado, Señor, en la adoración. Gracias, Espíritu Santo, porque tú usas estos músicos, Señor, por misericordia. Padre, y en este momento te pedimos que me uses también, Señor, como un instrumento en tus manos. Señor, toda la honra y toda la gloria es tuya. Soy indigno de estar en este lugar. Estoy aquí parado por tu gracia, Señor, no por capacidad. Es por tu gracia, porque a ti te place usar lo poco. A ti te place usar lo que no es, para que toda la honra y toda la gloria sea tuya. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. El mensaje de hoy le vamos a poner por título la fe que provoca milagros. Amén. La fe que provoca milagros. Yo no sé quién necesita un milagro, pero tarde que temprano en la vida lo necesitamos. Tarde que temprano necesitamos esta fe que produce acción de parte de Dios, esta fe que produce milagros. Amén. A mí me da tristeza con la gente que no cree en Dios. Dice en el Salmo 14:1 que dice el necio en su corazón no existe Dios. Dice la Biblia que el que crea que no existe Dios y el que dice que no existe Dios lo dice por necedad. Eso dice la Biblia. Yo no le estoy diciendo necio, la Biblia lo dice. Necio, ¿por qué? Porque viendo lo que Dios ha hecho dice que no existe Dios. Eso es como que usted se encuentre un iPhone un día en la playa y diga que ese iPhone lo hizo la evolución. Que ese iPhone, el mar, y en medio de las olas se encontró las piecitas y lo tiró en la playa. Eso nadie se puede imaginar una cosa de esas. Si ese iPhone tiene la tecnología que tiene la matemática, tiene la ciencia que tiene, es porque hubo un arquitecto, alguien lo hizo. Y un iPhone, déjeme decirle, es un juego de niños comparado con este universo en el que nosotros vivimos. Amén. Un universo extraordinario, extraordinario. Entonces, para decir que no existe Dios es porque hay mucha necedad en nuestro corazón. Amén. Todos, tarde que temprano, vamos a tener alguien en la familia que se enferma. Todos vamos a necesitar que Dios interceda por nosotros de una manera extraordinaria. Y hoy podemos aprender mucho de esta mujer. Amén. Esta mujer nos puede enseñar demasiado si nosotros le ponemos un poquito de atención. Dice en el verso 24 que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Es bien importante que nosotros miremos el marco geográfico en el que está pasando esta historia.
Tiro y Sidón eran parte de Fenicia, que era parte de Siria. Yo quiero que me pongan ahí un mapita que yo traje para que ustedes se ubiquen. Esta franja que está aquí, de color rojo, toda esa franja era conocida como Fenicia. Fenicia era toda esa región. Toda esa región daba con la costa del Mediterráneo. Amén. Este es un mapa antiguo. Esta es la costa de Fenicia. Los puertos más importantes de esta área de Fenicia eran Tiro y Sidón. Tiro y Sidón les llamaban la roca. Les llamaban la roca porque ahí habían dos, en cada uno de ellos se daba eso. Habían dos peñas muy grandes aquí, en esta área de aquí. Eso es Fenicia. Habían dos peñas que hacían de Tiro y de Sidón dos puertos naturales. Eran dos puertos naturales muy importantes. Ellos formaban parte de Siria, pero Tiro y Sidón eran dos reinos aparte. Ellos formaban parte de Siria, formaban parte de Fenicia, pero ellos tenían su propio rey, ellos tenían su propia moneda, ellos eran independientes. Nunca fueron conquistados. Eran dos regiones imposibles de conquistar. Estaban bien fortificadas. Ellos eran muy ricos económicamente. Muchos mercaderes pasaban por ahí a dejar sus mercancías. ¿Por qué? Porque los fenicios fueron los primeros en navegar el mar. Ellos, los fenicios, descubrieron la manera de dirigirse por las estrellas. Entonces, sin brújula, amén, y sin esos mapas náuticos que hay ahora y sin toda la tecnología, ellos de Fenicia, de esa región, ustedes ven estas flechas, ellos salieron hacia Grecia, ellos salieron por todo el Mediterráneo, salieron por toda parte, los fenicios llegaron por todo lado, y era de Tiro y Sidón que salían especialmente. Entonces Tiro y Sidón eran muy ricos, eran muy poderosos, tenían sus propios reyes, amén, eran ciudades paganas, tenían sus propios dioses y eran muy conocidos. Siempre Fenicia va a ser recordada, esa área, porque fueron los primeros marinos en surcar el mar. Amén. Entonces, si me ponen el segundo mapa, amén. Ya este segundo mapa es un poquitito más moderno. Ustedes ven donde está Tiro y donde está Sidón. Tiro y Sidón están por aquí. Más o menos por aquí está el mar de Galilea. Entonces, para Jesús ir desde aquí hasta Tiro, hasta la región de Tiro y Sidón, Jesús tuvo que haber caminado bastante. Son más o menos unos 60 kilómetros, unos 100 kilómetros. Cuando la Biblia dice Jesús salió de aquí y se fue para allá, uno piensa que fue que salió de aquí, que cruzó la calle al otro lado. No. Caminó unos 60 kilómetros, caminó unos 50 kilómetros. No sabemos exactamente porque dice que fue a esa región que él se dirigió. Entonces aquí vemos ya un mapa más moderno es este. Si pasamos al otro mapita, encontramos aquí el mar de Galilea. Ya este es más o menos el tiempo de Jesús. Ustedes ven allá donde está Capernaum, donde está Nazaret, y ve a Tiro allá arriba y a Sidón. Entonces Jesús salió desde aquí hasta región de Tiro y Sidón, que era territorio gentil. Amén. Dice la palabra del Señor, lo leemos de nuevo en Marcos 7:24. Gloria a Jesús. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Se lee fácil, ¿verdad que sí? Pero no es tan fácil. Gloria al Señor. Tiro y Sidón se encontraba a unos 65 kilómetros más o menos, unos 100 kilómetros más o menos. Gloria a Jesús. Entonces, lo primero extraordinario que encontramos aquí es que Jesús entró en territorio gentil. No fue por accidente. No fue por accidente que Jesús se levantó de donde estaba y se fue para la tierra de Tiro y de Sidón. Jesucristo nunca lo había hecho en su ministerio y créame, no fue por accidente que Él se fue en este momento para esa región. ¿Por qué? Gloria a Jesús. ¿Por qué el Señor hizo eso?
Si usted va a Jueces 19, 24 y 31, a Josué, perdón, Josué 19, 24 y 31. Aquí vemos cuando Josué está repartiendo la tierra prometida. Ya él entró a la tierra prometida, ya él está repartiendo a las 12 tribus, usted va a tomar esta ciudad, usted va a tomar esta ciudad, usted va a tomar aquellas, y llega el turno de entregarle a la tribu de Aser. En el verso 24 usted puede leer eso. Amén. Y dice que a Aser se le entregó mucho territorio. En 25 dice, su territorio abarca desde aquí hasta ahí, hasta Betén, hasta acá. Y dice el 26, que iba a otra ciudad y luego daba vuelta por aquí, llegaba por allá, iba al Carmelo, al occidente. Esos eran los límites. Ellos sabían de lo que estaban hablando. Dice en el 27, después da vuelta al oriente a Bet-Damón y llega a Zabulón. Y sigue, le sigue dando instrucciones. En el 28 dice, y abarca hasta Hebrón y Canaán, hasta la gran Sidón. Sidón era una ciudad que Aser tenía que conquistar. Hasta ahí llegaba el límite de Aser. Nunca la conquistó. Y dice en el 29, de allí este límite tuerce hasta Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro. O sea, Tiro y Sidón, esas fortalezas, esas ciudades, tenía que haberlas conquistado Aser, la tribu de Aser. Dios se las había dado. Nunca la conquistaron. Nunca pudieron con las armas. Nunca pudieron con las armas. Amén. Israel nunca lo puede conseguir, nunca lo pudo conquistar. Y ahora Jesucristo, amén, está poniendo sus pies en el territorio de Tiro y de Sidón. Amén. Lo que las armas no pueden conquistar, déjeme decirle, el amor lo puede conquistar. Con las armas nunca lo pudieron lograr. Y Jesucristo, con amor y con misericordia, entró en tierra gentil, entró en tierra de Tiro y de Sidón. Amén. Y déjeme decirle, no es por accidente. El amor siempre prevalece donde las armas fallan. Amén. Donde las armas fallan, el amor prevalece. Gloria al Señor. Dicen Colosenses 3:14, y sobre toda cosa vestidos de amor, que el amor es el vínculo perfecto. Gloria al Señor. Entonces es extraordinario. Y no era territorio extraño al que Jesús estaba entrando. Era un territorio al cual Dios se los había dado. Amén. Era su heredad. Era promesa de Dios. Era promesa de Israel. Israel nunca lo conquistó. Cristo llegó ahí y lo conquistó con su amor. Gloria a Jesús. ¿Qué había ocurrido? Si vamos al verso 24 de nuevo, dice, levantándose de allí. ¿De dónde se levantó Jesús? ¿Qué había pasado para que Jesús se dirigiera a esa tierra? Lo que pasó está en Marcos 7. Usted puede ir a Marcos 7 y encontrárselo ahí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí es que los fariseos acusaron y señalaron a los discípulos de Cristo por comer sin lavarse las manos. Les voy a leer un par de textos de ahí. Dice, porque los fariseos y todos los judíos aferrados a las tradiciones. ¿Por qué lo hacían? Porque estaban aferrados a las tradiciones. No porque la Biblia lo dijera, no porque la palabra de Dios lo mandaba, por sus tradiciones. Dice en Marcos 7:3, porque los fariseos y todos los judíos aferrados a las tradiciones de los ancianos, muchas veces se lavaban las manos para comer. Muchas veces se la lavaban. Dice, y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Ellos van a la plaza y vuelven, y si no se lavan, no comen. Eran costumbres de ellas. Y dice de ellos, y muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos para beber, el lavamiento de los jarrones, el lavamiento de los utensilios de metal, el lavamiento de los lechos. Ellos entonces inventaron un montón de lavamientos raros ahí que la palabra no decía, y los discípulos de Cristo no lo hacían. Entonces ellos juzgaban a los discípulos y acusaban a Jesús, ¿por qué ustedes
están rompiendo las tradiciones de los ancianos y los estaban juzgando. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué sus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús, ¿sabe qué les dijo? Les dijo, hipócritas, hipócritas. Amén, es hipocresía lo que ustedes tienen. Ustedes se guardan mucho de no ser contaminados. Ustedes se guardan mucho de que no entre contaminación a su cuerpo. Amén. Y ustedes no han entendido que lo que entra por la boca no contamina al hombre. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Que lo que entra por la boca no contamina al hombre. Jesús está diciendo, no hay alimento inmundo. Jesús está aboliendo todo aquello de no comer cerdo, todo aquello de no comer langosta, todo aquello. Jesús está diciendo, ahora yo les voy a traer una nueva ley. Es más importante lo que sale de sus bocas que lo que entra a ellas. Amén. Porque todo lo que entre a su boca, si usted se come un plato de chicharrones, no lo contaminan. Son las palabras malas y las intenciones malas que hay en su corazón lo que los contamina. Amén. Jesucristo está diciendo, ya no hay diferencia entre alimento contaminado y alimento no contaminado. Amén. Algo mayor que eso está aquí y soy yo. Gloria a Jesús. Aleluya. Jesús borró las diferencias entre alimentos inmundos y alimentos limpios. Amén. Ahora Jesús iba a borrar la diferencia entre personas inmundas y personas limpias. Después de que Jesús tuvo esta confrontación acerca de los alimentos limpios y de los alimentos inmundos, después de ahí fue que Él se paró, gloria a Jesús, y se fue para la región de Tiro y de Sidón. Luego el Señor se lo tuvo que revelar a Pedro. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos? Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, amén, y el Señor le da una visión en el capítulo 9, en el capítulo 10, verso 9. Dice así la palabra de Dios: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. ¿Qué le dio a Pedro? Gran hambre, así como la que tenemos ahorita, gran hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, mientras le estaban haciendo las tortillas, mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado por los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había, ¿qué cosa? Todos los... ¿Cuántos cuadrúpedos habían? Entonces había un chancho ahí. Todos los cuadrúpedos. Habían todos los cuadrúpedos. Terrestres. Dice que había reptiles. Reptiles. Una serpiente es un reptil. Reptiles, aves del cielo. Porque habían aves del cielo que era prohibido comer, habían reptiles que era prohibido comer y habían cuadrúpedos que eran prohibidos comer. Ahora, a Pedro, porque Pedro era un poquito legalista, el Señor le da una visión donde ve bajar todo esto. Él todavía no había entendido. Ya Cristo había muerto y todo, y todavía Pedro no había entendido. Dice, y le vino y le vi, en el verso 13, y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro tenía que haber visto ahí animales inmundos, por lo que él respondió. Dijo Pedro, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido yo jamás. Uy, no, yo no me puedo comer un chifrijo, uy, me contamina. Dice en el 15, volviendo la voz a él, la segunda vez le dijo, lo que Dios limpió, no llames común. Dele un aplauso al Señor, Cristo lo limpió. Gloria a Jesús. Esto se hizo por 3 veces. 3 veces aquel lienzo bajó. 3 veces aquel lienzo bajó. ¿Y sabe por qué el Señor preparó el corazón de Pedro para esto? ¿Sabe por qué? Por lo que iba a pasar en el verso 44 y 45. Si usted lo lee conmigo, el Señor primero le dijo a Pedro, ya no hay nada inmundo. Y en el 44-45 dice la palabra del Señor, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos
Todos los que habían oído el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó a bautizar. Amén. Primero el Señor le mostró: no hay animales inmundos. Ahora le mostró: no hay personas inmundas. Amén. Lo mismo Jesús hizo aquí. Jesús se fue a la tierra de Tiro y de Sidón. Gloria a Jesús. Jesús ahora viene a territorio gentil para decirnos que también los gentiles tenemos parte en el reino de los cielos. ¿Quién se contenta por eso? Gloria a Jesús. Jesús viene a decir y anunciar que una puerta se va a abrir. Y lo hace en el territorio de Tiro y de Sidón. Gloria a Jesús. Usted sabe lo que es un rabí de la estatura de Jesús yendo a territorio gentil a refugiarse. ¿A refugiarse de quién? ¿A refugiarse de quién? De su propia raza, de su propia gente. Gloria a Jesús. Los propios judíos lo perseguían por todo el país. Los escribas, los religiosos, los fariseos lo habían marcado, ya lo habían señalado como un pecador. Y Jesús tenía que irse a refugiar a otro lado por culpa de las tradiciones de ellas. Herodes lo miraba como un peligro a Jesús. Los religiosos lo miraban como un peligro. Herodes lo miraba como un peligro. En Nazaret la gente lo acosaba. En Nazaret la gente se acercaba a Jesús solo para ver si le daba pan y se le hacía un milagro. Lo acosaban. Amén. Llegaría la hora en que Jesús se iba a enfrentar a todos estos peligros, pero esta no era la hora. Este no era el momento. Entonces Jesús se fue para esta región para estar tranquilo, para tener un retiro. Amén. De toda la enemistad que tenía con los judíos, de toda la enemistad que tenía con el gobierno de Herodes. Él buscó un refugio temporal. Jesús buscaba un lugar temporal donde refugiarse. Gloria a Jesús. Este es el fundamento de la religión cristiana. Este es el fundamento. Este es el fundamento de nuestra fe. El rechazo, la enemistad de su pueblo abre la puerta para el reino de los cielos, para nosotros los gentiles. Un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. Ese es el anuncio de toda la historia del cristianismo. Ese es el anuncio. El rechazo de los judíos se convirtió en la oportunidad para nosotros. Amén. El rechazo de su gente se convirtió en la oportunidad para nosotros. Dice en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos, diga yo, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Qué lindo ese verso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si algo tienen que escribir en la tumba de nosotros, que escriban esas palabras. Amén. Ese texto me fascina. Dice en Romanos 11 que Israel era el olivo, que estaba plantado en los profetas, que estaba plantado en el Antiguo Testamento, que Israel se separó por la incredulidad. Amén. Y porque Israel se separó, Dios los separó, ahora los gentiles fuimos injertados. Gloria a Dios. Nosotros que éramos un olivo silvestre, nosotros que éramos una planta silvestre, ahora somos injertados. Gloria a Jesús. Y los judíos vienen a ser, Romanos 11, 28. Romanos 11, 28. Gloria a Jesús.
¿Lo leen conmigo? Así que en cuanto al evangelio, son, ¿qué son del evangelio? ¿Qué les parece? ¿Quiere ser enemigo de un judío asídico? Dígale que Jesús es el Mesías. Si puede despedirlo, él mismo lo despide. Porque en cuanto al evangelio, son y siguen siendo, no para siempre. Dios va a tener misericordia del pueblo de Israel. Él lo va a volver a injertar. Pero dice, hasta que todos los gentiles que están llamados a ser salvos, sean salvos. Amén. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Gloria a Jesús. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos ¿por causa de quién? De nosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque de ahí salió Samuel, porque de ahí salió Elías, porque de ahí salieron los profetas, porque son amados. Amén. Porque la elección fue con Israel. Pero ahora que llegó el tiempo del evangelio, ellos son enemigos del evangelio. Viene un día en que el Señor los va a despertar, gloria a Dios, y que va a tratar con Israel. Léalo en el verso 25 conmigo. Es un misterio. Yo cuando veo la palabra misterio le pongo atención. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Israel ha sido endurecido a causa de los gentiles, a causa de nosotros. Dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Un día de estos, el último gentil va a decir, yo acepto a Jesús. Y ahí terminó el tiempo de los gentiles. No sabemos cuándo. Dice en el 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apacentará a Jacob, que apartará a Jacob de la impiedad. Gloria a Dios. Hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Así es que, como les decía, esa es la historia de nosotros. Esa es la historia de la iglesia. Gracias a que Jesucristo fue rechazado por los fariseos, gracias a que Jesús fue rechazado por su pueblo, Él tuvo que ir a tierra gentil. Amén. Gloria a Dios. La fe que produce un milagro. Dice en el 24, que Jesús entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera. Quería un poco de paz, un poco de descanso, estar a solas después de tanta tensión que había tenido en Galilea. Él buscó un lugar que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Jesús no se puede esconder. Amén. Cuando una luz se prende, trate de esconder una linterna en la oscuridad y préndala. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Usted prende una linterna, una luz en la oscuridad y resplandece. Usted se imagina a Jesús entrando en el territorio de Tiro y Sidón. Eso tiene que haber sido algo espectacular. Gloria a Jesús. ¿Cómo se iba a esconder? Dice en el 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, amén, vea, ¿dónde vivía la mujer? En territorio gentil, pero ahí oyó hablar de Jesús. Vea, la fama de Jesús estaba por toda parte. La fama de Jesús había llegado inclusive a este territorio que era pagano. Gloria al Señor. Ella vino y se postró. Ahí lo más correcto es que ella vino y lo adoró. Mire, una mujer gentil sabe que Jesús llega ahí y lo primero que hace es tirarse a los pies de Jesús y adorarle. Venía de Israel, donde decían, tú tienes demonios, y llega al territorio gentil y dicen, tú eres Dios, amén, tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Esa mujer llegó y lo primero que hizo fue postrarse a sus pies. Ella vino y le adoró. Gloria a Dios. Vea ¿cómo se llama eso? El resumen, ¿verdad? ¿Qué se llama? De esta mujer. La mujer era griega. Amén. Esa es la raza de ella. Era griega. Ciro
fenicia, Ciro-fenicia. Esa era la condición de ella. Ella era siria y era fenicia. O sea, por todo lado estaba mal. Era mujer, primero que todo. Y en aquel tiempo ser mujer no le permitía acercarse, no le permitía tirarse a los pies de un rabí, menos siendo griega, siendo fenicia, siendo gentil, amén, pagana, una mujer inmunda. Ella era muy indigna, pero a ella no le importó. A ella no le importó que fuera lo que fuera, que hubiera hecho lo que hubiera hecho, la raza que donde nació, a ella no le importaba eso. Ella sabía que era digno de ser adorado Jesús y se tiró a sus pies. Amén. A ella no le importó. Dice que llegó y le rogaba. Esta palabra en inglés es erota. Dice que le rogaba. Esa palabra quiere decir que le insistía. Era una petición, no era una pregunta. Ella no llegó a preguntarle, Jesús, ¿me haces esto? No. Ella llegó, dice, y le rogaba, y le rogaba, y le rogaba, y le insistía. Y se tiraba a los pies de Jesús, y le insistía, y le rogaba. Eso es la intensidad que esa palabra denota. ¿Y qué le decía? Que echara fuera de su hija al demonio. Gloria a Dios. Pero Jesús le dijo, ¿en qué idioma le dijo Jesús? ¿En qué idioma habló Jesús? Amén. Jesús le dijo en griego. ¿Usted se imagina a Jesús hablando en griego? Claro que sí. Claro que sí. Usted sabe, ahora que el hermano estaba leyendo el texto, el hermano Adrián, ¿usted sabe en qué idioma le habló Jesús a Pilato? Tiene que haberle hablado en latín. Porque ir a Pilato, hablarle en griego, o irle a Pilato a hablar en hebreo, era como ir a donde Donald Trump a hablarle en español. No puede haber un ejemplo más claro que ese. El latín era el idioma de gobierno. El latín era el idioma de poder. Era el que hablaban los militares. Cuando Jesucristo le hablaba a un centurión, cuando a Cristo le hablaba a un centurión, posiblemente le hablaba en latín. Y cuando Pilato, Jesús preso, le habló a Jesús, le tiene que haber hablado en latín. Y en esta ocasión, Jesús posiblemente le habló en griego. Y yo quiero creer que sí. Jesús hablaba griego, Jesús hablaba hebreo, Jesús hablaba arameo, hablaba latín, y si no hablaba español ya aprendió con nosotros. Gloria a Jesús. Hermano, Jesús con 12 años maravillaba a los maestros. Con 12 años maravillaba a los rabís. Y decían, uy, pero qué sabiduría tiene este niño con 12 años. ¿Qué sería Jesús con 33? Si con 12 años se le paraban los pelos a los maestros de la ley y discutía con ellos y hablaba con ellos y los confrontaba, ¿qué sería con 33 años? Esta mujer le habló en griego y Jesús le contestó en griego. Para poder, hermano, disfrutar de este texto, para poder disfrutar de este pasaje, nos tenemos que ir y nos tenemos que someter a eso. En las sinagogas hablaban en arameo, Jesús entraba a las sinagogas, con Pilato hablaba en latín y le dijo, Jesús en griego, ahora ustedes y yo vamos a hablar griego un montón, ¿no? Le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Amén. O sea, los judíos tienen el primer derecho, le dijo Jesús. Los judíos tienen el primer derecho. Le dijo, deja primero que se sacien los judíos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Gloria a Dios. Este es un cuadro, hermano. Hermano, cuando usted se mete aquí, este es un cuadro tan genial, un cuadro tan dramático y un cuadro tan espectacular y tan dulce y tan maravilloso. Esto es tan increíble, hermano. La mujer acude a Jesús para pedir por su hija. Amén. Jesús le respondió, no está bien tomar el pan y tirarlo a los perros. A primera vista, hermano, esto parece una respuesta muy dura, ¿verdad que sí? Siempre a mí me parece, eso que dice mi esposa, qué grosero. Y sabe, esto no tiene nada de grosero, esto es una belleza y una dulzura.
Gloria a Dios. El perro en aquel tiempo no era el perro que nosotros ahora tenemos. El perro que nosotros tenemos ahora lo queremos, no sea tan bárbaro, ¿verdad? Los perros en la casa se enferman y corre para el doctor, y uno se enferma y toma una pastilla y se mete a la cama. No, en aquel tiempo no. En aquel tiempo los perros eran un animal de deshonor. Amén. Los perros en aquel tiempo eran salvajes. Ellos corrían por toda parte buscando carroña que comer. Habían muchas jaurías de perros que corrían por las calles. Amén. Ahí no había sociedad protectora de animales y nada de eso. Ellos se hacían jaurías y les daba rabia y corrían, y los perros eran animales muy inmundos. Amén. Los griegos llamaban perros y perras a las mujeres y a los hombres que eran de actitud liviana. Ustedes me entienden, ¿verdad que sí? Porque nosotros en español también lo hacemos. Eso nosotros lo hemos conservado. Cuando alguien dice, ese hombre es muy... No. Eso ustedes ya saben. Gloria a Jesús. Era igual en aquel tiempo. Los gentiles llamaban perro y perras a la gente que era así. Para los judíos era un calificativo de desprecio. Los judíos era un calificativo de desprecio. En Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros. No deis lo santo a los perros. En Filipenses 3:2, guardaos de los perros. Y en Apocalipsis 22:15 dice, los perros estarán afuera. Amén. Entonces esa palabra era fuerte. Los judíos llamaban corrientemente perros a los gentiles. A los gentiles los llamaban perros corrientemente. Amén. ¿Por qué? Porque eran inmundos, porque eran racialmente inmundos. Ellos miraban la raza de los samaritanos, una raza mezclada, inmunda. Miraban a los fenicios. Esta mujer era Ciro y era fenicia. No era ni Ciro, no era ni Siria, no era ni fenicia y no era griega tampoco. Le pasa, las de la India María, ni de aquí ni de allá. Era inmunda, no importa. Cómo nosotros veamos esa palabra es horrible. Amén. Pero vamos a ver lo que Jesús no dijo. No vamos a ver lo que Jesús dijo. Vamos a ver lo que Jesús no dijo. Jesús no usó la palabra perro. Jesús no usó la palabra perro. Amén. Él dijo, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Amén. Gloria a Dios. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús le dijo, caíta, dígalo conmigo, caíta cunaria. Caíta cunaria. Upocato. Caíta cunaria o pocato tetrapez. Caíta cunaria upocato tetrapez. Amén. Gloria a Dios. ¿Se imagina la ternura de Jesús hablando en griego? Jesús mirando a aquella mujer y diciéndole, caíta cunaria, upacatos. Jesús no usó la palabra cunés. Cunés es perro. Él usó un diminutivo que era, y usted lo dijo conmigo, cunaria. Él no le dijo cunés, él le dijo cunaria. Es muy diferente, hermano, cuando usted le dice, ese chiquillo, a cuando le dice, mi chiquito. ¿Verdad que no? O cuando usted le dice a alguien, pelón, mi peloncito. ¿Verdad que no? No es lo mismo. O cuando alguien le dice a usted, es que usted es un gordo, a que le digan, mi gordito. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Verdad que es más lindo que a usted le dicen flaca? A mí me dijeron flaca, me alegro. Pero flaco, no es lo mismo que le digan flaco a que le digan mi flaquito. Jesucristo no le dijo cunes, le dijo cunaria. Hay diferencia. Denle un aplauso al rey. Hay diferencia. Nosotros lo entendemos. Nosotros lo entendemos porque nosotros hablamos español. Amén. Y para nosotros es fácil entender esa diferencia. Nosotros entendemos más los costarricenses, que todos lo hablamos con diminutivo. Deme un poquitico de comidita. Así hablamos los ticos. En diminutivo no es lo mismo que hablar, gloria a Dios, con la palabra fuerte. Gloria a Jesús. Te adoro, Rey. En griego como en español, hermano, los diminutivos se usan para dar cariño. ¿Para qué se usan?
para dar cariño. No es lo mismo, no es lo mismo. Jesús le quitó lo amargo a la palabra. Jesús le quitó lo fuerte a la palabra. Lo que un judío y lo que un rabí le hubiera dicho, Jesús le quitó esa amargura. Gloria a Jesús, te adoro. Gloria a Dios. Lo que un judío hubiera dicho con forma despreciativa, Jesús tuvo el potencial y la capacidad de decirlo con amor, gloria a Dios. Y sin duda, hermano, y sin duda, el tono de la voz hace diferencia. ¿Sabe? ¿Sí o no? El tono de la voz hace diferencia, gran diferencia. Una misma palabra, depende del tono con que se lo digan a usted. Puede ser una ofensa de muerte, amén. O puede ser una palabra de cariño. Todo depende del tono, amén. Todo depende del tono. Hay gente que viene y le habla a usted, que lo que siente es que le va a dar un ataque al corazón. Por el tono de voz y por el dramatismo que le ponen, amén. Yo estoy seguro que el tono de voz de Jesús, aleluya, tocó el corazón de aquella mujer. Casi podemos ver al Señor dirigiéndose de una manera paternal, amén, con cariño y hasta con un toque. Mire, esta frase aquí tiene hasta un toque de jocosidad. Tiene hasta un toque de jocosidad. Yo creo que solo ahí yo me encontraba a Jesús con este ingenio así, con este toque casi de jocosidad. Como viene esta mujer y se tira a los pies, maestro, mi hija está endemoniada, ella llorando, y Jesús le dice, ¿y mi perrita? ¿Qué quiere mi perrita? No es que el pancito no le toca a ustedes, es de los hijos. Así se lo dijo Jesús, así se lo dijo. Denle un aplauso al Rey, él es buenísimo. Gloria a Dios. Lo que Jesús no dijo, Jesús no dijo, el pan es exclusivamente para Israel. Él no dijo eso. Él no dijo, el pan es exclusivamente para Israel. El pan dijo, primero. Hace diferencia, ¿verdad? No exclusivo. Él dijo, primero. Deja primero que se sacien los hijos. Deja primero. Jesús no cerró la puerta de golpe. Jesús no la cerró de golpe. Es muy importante ver lo que Jesús no dijo. Amén. Él no le cerró la puerta en la cara y le dijo, no, la sanidad y el pan es solo para Israel. ¡Guau! No. Él le dijo, primero es para los hijos. Amén. Primero. Dijo, los hijos van a recibir su alimento primero. Pero nada más primero. Él no dijo, únicamente los hijos van a recibir pan. No, él dijo, primero. ¿Qué dijo Jesús? Primero. Gloria al Rey. Es cierto, hermano. El evangelio, ¿a quién se le anunció primero? A Israel. ¿A quién se le anunció primero? A los judíos. Primero fueron ellos. Pero después, gloria a Dios, habían otros que iban a venir y iban a escuchar el evangelio. Te aplaudo, Señor. Y ella pudo ver esa diferencia astutamente. Es que yo digo que las mujeres son tremendas, son tremendas. Ella notó esa diferencia y fue astuta, muy astuta. La mujer era griega, ella era griega y los griegos están adiestrados, los griegos están acostumbrados a discernir estos matices. Estos matices, gloria a Dios, ellos los captan. Se dio cuenta enseguida de que Jesús le estaba respondiendo con una sonrisa. Ella se dio cuenta enseguida de que Jesús la puerta se la había dejado entreabierta, de que había una oportunidad. Ella lo captó, ella se dio cuenta. Gloria a Jesús. Por eso es que ella no se paró y se fue, por la manera en que Cristo le respondió. Amén. La manera en que Cristo le dejó la puerta abierta. Por eso ella no se fue. Ella le respondió y le dijo, sí, Señor. Amén. Verso 28, ella le está diciendo, sí es verdad. Lo que tú estás diciendo es verdad. Pero aún los perrillos. Amén. Pero aún nosotros los perritos, debajo de la mesa, comemos migajas de los hijos. Vea usted, qué mujer más sabia, qué mujer más inteligente, qué mujer más audaz, qué fe más audaz de mujer. Humilde, vea el cuadro, perritos humildes, perrillos humildes, pordioseros que están debajo de la mesa esperando que le regalen una migajita de pan. Gloria a Jesús.
Era un cuadro precioso el que ella estaba pintando, un cuadro humilde, gloria a Jesús, muy humilde, de perritos pordioseros que están ahí. Vea, hay un dato histórico que es bien interesante, bien interesante. Usted sabe que en aquel tiempo, y a veces, yo no sé a usted le pasa, pero en la casa no hay servilletas, ¿verdad? No hay servilletas, en aquel tiempo no habían servilletas, no habían platos de papel, en muchas casas no habían tenedores, no habían cuchillos. Un vaso de vidrio lo tenían los césares, lo tenían los hombres más ricos. Un vaso de vidrio jamás había en una casa, jamás. Platos, tal vez de madera. O sea, que cuando la gente terminaba de comer, especialmente los muy ricos, ellos para limpiarse las manos, porque comían con las manos, ellos se limpiaban. ¿Saben con qué se limpiaban? Con pan. Ellos tomaban el pan y se limpiaban con el pan las manos. Y luego de esas lo hacían en migajas y se lo daban a los perrillos. Y este es el cuadro que ella está pintando aquí. Amén. Está pintando una mesa de muy rico, una mesa de mucho dinero, donde la gente que está ahí se está limpiando con pan. Y ella dice, este perrito lo único que quiere es una migaja. Amén. El pensamiento de esta mujer, la rapidez del pensamiento, el ingenio de ella es terrible. Gloria al Señor por las mujeres. Les den un aplauso. Te adoro, Jesús. Así son. Te adoro. Entonces la humildad, gloria a Dios, la necesidad de ella, la humildad, el empeño en no marcharse con las manos vacías, triunfó. A Jesús le encantó aquello, a Jesús le encantó la rapidez, la brillantez de la respuesta, la fe de aquella mujer. A Jesús le encantó, lo conmovió. Amén. Esa mujer tenía esa fe que no acepta un no como respuesta. Gloria a Dios. Ella tenía una fe que no acepta un no como respuesta. Ella estaba dispuesta a pagar el precio que tuviera que pagar. Gloria a Jesús. Estaba atribulada esa mujer porque su hija estaba endemoniada en la casa, pero la fe de ella, gloria a Dios, pedía misericordia, lo estaba pidiendo con una sonrisa en sus labios. Dice en Marcos 7:29, entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de ella. Gloria a Jesús. Dice en Mateo 15:28, oh mujer, grande es tu fe. Qué lindo, ¿verdad? Ella creyó. Grande es tu fe. Ella no dijo, hazme un milagro. Ella dijo, yo sé que con una migaja que me des es suficiente para que ese demonio salga. Yo sé que con un poquito de tu misericordia, con una migaja nada más de tu misericordia, ese demonio tiene que salir de mi hija. Grande es tu fe, mujer. Tú sabes que con una migaja de mi misericordia, de mi poder, gloria al Señor, grande es tu fe. Te adoro, Jesús. Habían dos cosas que maravillaron a Jesús, solo dos cosas: la mucha fe y la mucha incredulidad. Cuando alguien era muy incrédulo, eso maravillaba a Jesús. ¡Wow! ¡Qué incredulidad! Y cuando había mucha fe, eso también maravillaba a Jesús. Hay mucha fe. Dice en Mateo 15:28, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. Dice en Marcos 7:30, y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido de su hija y su hija estaba acostada en su cama. En aquel mismo momento, el milagro fue hecho. Gloria a Jesús. En aquel mismo momento, el milagro había sido hecho. La fe de ella fue sometida a prueba y salió triunfante. La fe que provoca un milagro es una fe perseverante, es una fe humilde, es una fe que siempre triunfa. Gloria a Jesús. Siempre un corazón humilde, un corazón perseverante va a tocar a Jesucristo. Siempre va a ser así. Gloria a Dios. Te adoro, Rey. Dice en Mateo 6:30, le dijeron entonces a Jesús, ¿qué señales pues tú haces para que veamos, para que te creamos? ¿Qué obra vas a hacer? Le dijeron aquellos, nuestros padres
comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Amén. ¿Ustedes piensan que será el pan del cielo? No. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesucristo les está diciendo, aquel maná que ustedes llaman pan del cielo, eso era un símbolo. Ese no es pan del cielo. Mi Padre les va a dar el verdadero pan del cielo. Amén. Gloria a Jesús. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe qué hicieron ellos cuando Jesús les dijo eso? Murmuraron entonces de él los judíos, murmuraron, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y dice Jesús, mas os he dicho que yo soy el pan del cielo, y aunque me habéis visto, no creéis. Gloria a Jesús. Aquella mujer representa al mundo gentil que sí vamos a creer que Jesucristo es el pan que vino del cielo. Amén. Aquel pan del cielo que los judíos rechazaron y que nosotros recibimos como el verdadero pan del cielo es Jesucristo. Jesús lo profetizó. Él lo dijo, primeramente es para ellos y ahora es de nosotros. Gloria a Dios.